y yendo a lo que pasa precisamente en el conurbano, como una figura de Sergio Berni, que parece, según dicen, cuestionada por algunos intendentes, su superprotagonismo, sus spots, él que dice que quiere ser general para luego tener una candidatura. Todo eso, ¿cómo lo ves en una figura que maneja la seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Te convence la figura de él? ¿Estás de acuerdo con su perfil? Soy amigo de Sergio Berni de hace muchísimos años. Lo conocí en el 2002, cuando Alicia Kirchner visitó las piletas de Villa Albertina en Lomas de Zamora, cuando ni soñábamos que Néstor Kirchner iba a ser presidente, y me une una relación de afecto y respeto. Sí creo que ningún funcionario tenemos que poner por encima nuestra legítima aspiración en el marco de semejante crisis. Nuestro compromiso y tiene que estar con los que sufren, tiene que estar con la sociedad que está pasando un momento dramático en el mundo, en la región y en Argentina. Merkel, las primeras semanas de la pandemia, dijo, esto se asemeja a una guerra. Y yo tomé esas palabras, aunque en algún momento dije, no habrá exagerado, pero cuando vos ves el derrumbe económico de la economía mundial, cuando vos ves las víctimas de la pandemia, pero además el daño que nos hace psicológico, anímico, la violencia social que se reproduce no en Argentina, en el mundo. Hace unos días en Wisconsin se enfrentaron blancos con afroamericanos a tiros por un tema policial que había baleado a una persona afroamericana por la espalda. No podemos actuar pensando en lo que nosotros queremos o lo que nos gustaría. Nuestra responsabilidad, nuestra vocación tiene que estar volcada a servir, ayudar, resolver, corregir, escuchar, hacer. Más allá de las legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros, yo prefiero funcionarios que estén compenetrados con el día a día en función de lo que le pasa a nuestra sociedad. Y en eso me tranquiliza mucho el presidente Alberto Fernández, porque cuando hablas con él, todo lo que él decide, que te gusta más, que te gusta menos, que está más de acuerdo o menos de acuerdo, lo decide en el marco de su legítima y genuina preocupación por los más débiles, que son los pibes, que son los pobres, que son las personas que tienen enfermedades preexistentes, que son las personas de tercera edad, los adultos. Por eso esa vocación de reestructurar el sistema sanitario y hacerlo mucho más eficiente, por eso esas políticas con las vacunas. Yo prefiero ese camino. Chino, yendo a lo social, que es realmente tu expertise, que le has dedicado tantos años y décadas de militancia, ahora como funcionario, ¿no? ¿Qué mirada tenés? Con respecto a esto del hisopado minuto a minuto de lo social, el gobierno se ha planteado muchas expectativas de lo que podía contener el Estado en esta pandemia y pandemia económica, y una de ellas, básica, diría yo, de expectativa, ha quedado por lo menos hasta ahora en el camino, y el funcionario, tu colega Daniel Arroyo, dijo, para esto no va a haber plata, no lo ve posible. ¿El ingreso universal es algo que ya está desechado? El ingreso universal, ¿no? Es un salario de ingreso universal. ¿Está Sí. desechado? No, lo que debe haber dicho Daniel con una actitud realista, cero demagogia, 100% de honestidad, es que hoy no tenemos los recursos para pensar una política de ingreso universal vinculado al trabajo para el 100% de la población que lo necesita. Pero empezando por tu pregunta, la respuesta que ha dado el Estado a los sectores más humildes, hoy funcionan diariamente, por lo menos una vez al día, 12.000, 13.000 comedores en todo el país. ¿Cuál es el acierto de nuestro gobierno? De Alberto Fernández, de Daniel Arroyo y de todo su equipo. Haber descentralizado la gestión en las organizaciones sociales, que tienen presencia concreta en los territorios más críticos, en los territorios más humildes, más carenciados, más problemáticos. En los curitas, que están en el barrio, que están en su parroquia, en los pastores evangélicos, que están en sus templos, en los clubes, en esos grupos de vecinos que se organizó en torno a la necesidad de sus pibes, en algunas ONG o muchas ONG que trabajan en barrios críticos. Hablo solamente de la parte alimentaria.
Y tuvimos problemas, y tuvimos dificultades, y tuvimos que hacer, separar funcionarios, y tuvimos que suspender compras. Sin embargo, esos comedores funcionan. Y ahí comen cientos de miles de familias por día, que hacen la cola 2 o 3 horas a la mañana, y en aquel comedor que funciona a la tarde, 2 o 3 horas a la tarde, o la hacen en otro comedor, que es una olla a veces en un patio, en una cocina precaria, y se llevan en su tupper o en su olla la comida para alimentar a su familia. Eso no es poca cosa. A eso sumale el refuerzo que hizo el gobierno en su momento de la UH, de los programas sociales, la tarjeta alimentar, el IFE, que beneficia mucho de esos sectores. ¿Alcanza? No, no, Horacio, sabemos que no alcanza. Sabemos que son paliativos. Pero el estado que encontramos de la economía y el estado de instrumento que encontramos el 10 de diciembre, si vos me hubieses preguntado a mí en enero o febrero, que iba a venir una pandemia, me contabas que venía una pandemia y que había que darte respuesta, yo hubiese sido absolutamente escéptico. Sin embargo, este gobierno, con la decisión de Alberto Fernández, con la coordinación de Santiago Cafiero, con el trabajo de Daniel Arroyo, pero sobre todo con el protagonismo de cientos de miles de mujeres que trabajan en barrios muy humildes y de muchos hombres que también colaboran, logran que coman millones de personas. No es poca cosa. Sin conflicto social, sin estallido social, sin pelea, sin enfrentamiento, con mucha responsabilidad y con mucha solidaridad, que es lo que nuestro pueblo nos enseña día a día. Yo cada vez estoy más convencido que lo mejor que tenemos como nación es nuestro pueblo. No solamente el que vive en la barriada humilde, también el de clase media, también el de clase media baja, también sectores pudientes que entienden que la solidaridad es un valor muy importante y que hay que recuperarlo y ejercerlo cotidianamente. Las dos últimas, y agradeciéndote todo este tiempo, siendo el conflicto social, coincido que se está conteniendo y que potencialmente sería muy grave si no se lo hiciera, pero también hay una beta no resuelta todavía de cómo resolverla, si está en el campo de la política, si está en el campo de la justicia. El jefe de gabinete ha dado su criterio diferenciado con respecto a otros sectores sociales, como puede ser el de Grabois, que son la toma de tierras, ¿no? Las tomas ilegales. El gobierno ha definido que esto es ilegal, pero ¿qué va a hacer al respecto? Porque continúan. En términos jurídicos, tomar una tierra que no es tuya es ilegal. Lo que hay que ver cuál es la causa. La causa es social. Te doy 2 ejemplos. Vos y yo alquilamos una casita en Fiorito, cerca del Riachuelo. Nos atrasamos en el pago de nuestras 2 piecitas y un bañito. Viene el dueño y nos echa. Nos aguanta 1 mes, 2 meses, se la alquila a otra familia, quedamos en la calle. O vivimos en la calle, o vivimos bajo un puente, o vamos a la casa de nuestros padres para ver si tiene un lugar para nosotros, o se entera que hay unos lotes y se van a vivir ahí. No porque quieren cometer un delito, aunque sea ilegal, porque están desesperados, porque no tienen dónde ir a vivir. Otro ejemplo, marco de pandemia, distancia social, cuidarnos para no contagiarnos uno de otros. En un lote de 10 metros por 40 viven 6 familias, 4 familias, 4. El padre, el abuelo y 2 hijos, con sus respectivas parejas y sus hijos. 20, 25 personas, un promedio de 5 o 6 personas por casa, casas precarias, con poca ventilación, con habitaciones chicas. Uno de esos pibes que tiene una mujer y 5 hijos se entera que hay una posibilidad de ir a otro lote y a construir precariamente su casa y va. ¿Está cometiendo un delito? Sí, porque invade una propiedad que no es de él. ¿Lo hace porque es un delincuente? No, lo hace porque tiene una necesidad social. Entonces la responsabilidad que tenemos como Estado y como sociedad, primero como gobierno, obviamente, porque tenemos esa responsabilidad, es empezar a ver este problema que viene de arrastre, porque son muchísimos los asentamientos que se han ido desarrollando en las grandes ciudades del país, y empezar a tener una política de vivienda, una política de hábitat, una política de recuperar ese hábitat y hacerlo digno, con cloacas, con agua, con luz, con casas dignas, con espacios verdes, con espacios de deporte, con colegios, con unidad sanitaria, no se hace de un día para otro,